Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 1 al 3. Y 4b al 5. Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y con él 144,000. Que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo. Como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus citaras. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor. Que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito, hermanos, a que compartas este contenido, te suscribas al canal, dale un me gusta y dejar un comentario o una petición de oración. Reflexión: la pobreza y la generosidad. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, 25 de noviembre de 2024, San Lucas, en el capítulo 21, versículo 1 al 4, nos habla de la viuda que dio todo lo que tenía. Lo cantábamos hace algunas décadas. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Probablemente Jesús, cuando contempló el gesto de la viuda pobre y generosa, se reafirmó en su anuncio: ¿Veis cómo yo tenía razón? Está llegando el reino de Dios. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre una verdad fundamental: la pobreza, entendida en su verdadero sentido, no es un obstáculo para la cercanía de Dios, sino una manifestación de su presencia en medio de la vida humana. Sin embargo, la pobreza no siempre es vista de esta manera en nuestra sociedad. El mundo tiende a asociar la pobreza con la desesperación, la injusticia y la desigualdad. Pero, desde la perspectiva cristiana, la pobreza es una llamada a la solidaridad y un espacio donde la gracia divina puede actuar de manera sorprendente. Quizá no sea del todo cierta la afirmación, casi convertida en dogma, de que los pobres nos evangelizan. No es raro que a la pobreza material siga la pobreza cultural y también la moral, robo,
delincuencia, desesperación. Hemos conocido trapicheo de los pobres al participar en un reparto de víveres. Hemos sabido de quienes han revendido a otro indigente, a veces a precio de usura, el bocadillo que les acabábamos de comprar. La pobreza severa puede deshumanizar. Lo decía muy bien en su oración el sabio bíblico: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Esta reflexión bíblica nos recuerda que la pobreza extrema puede reducir la dignidad humana, llevándonos a comportamientos que no reflejan lo mejor de nosotros mismos, sino lo más vulnerable. Es importante entonces reconocer que Jesús no simplemente idealiza a los pobres, sino que nos invita a transformar la situación de pobreza en una oportunidad de conversión social. Jesús declaró dichosos a los pobres, pero no nos invitó a empobrecer a otros para hacerlos dichosos. Lo suyo era un grito carismático: Dios va a comenzar a reinar, y esto implicará que las cosas sean como Él quiere, que el sufrimiento de los pobres desaparezca. Esta visión no se trata de resignarse a la pobreza, sino de buscar, a través de la acción social y comunitaria, la justicia que transforme las estructuras que causan la pobreza. El sufrimiento humano puede llevar a perder todo control, a pervertir los sentimientos del corazón. El Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, aconsejaba sabiamente a Sancho Panza, gobernador de la ínsula de Barataria, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. La pobreza no solo empobrece el cuerpo, sino que también desgasta el alma, genera desconfianza y desesperanza, y hace difícil mantener la fe en el bienestar común. En este sentido, hay una pobreza impuesta, forzada, como la que origina el haber nacido en un arrabal y tener que vivir escarbando en el muladar, y existe una pobreza de opción. Tantos misioneros y colaboradores voluntarios que dejan el confort de su país y se van a otro continente a servir a los carenciados, asumiendo su misma condición. Esta pobreza dignifica, la pobreza elegida, la que surge del desprendimiento generoso y consciente, no es una humillación, sino una elevación del espíritu. Es un acto de generosidad que refleja el amor y la solidaridad genuina hacia los demás. Y en este desprendimiento caben grados, entre lo razonable y lo radical. Los grados de pobreza voluntaria no son iguales para todos, pero cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es valioso ante los ojos de Dios. Esto engendra buenos sentimientos, semejantes a los de la anciana del Evangelio. La viuda, a pesar de su pobreza extrema, da lo poco que tiene, pero lo da con un corazón lleno de confianza. Su ejemplo es una llamada a nosotros a valorar no lo que poseemos, sino lo que somos capaces de dar. Y es que en el reino de Dios no se mide por la cantidad, sino por la calidad del corazón que da. Y hay una pobreza no llamativa, pero sí persistente y sin perspectiva de cambio. La familia trabajadora humilde, que vive con lo justo y a veces se queda a cero. Tal vez fue el caso de la viejecita del Evangelio, que ponía su esperanza en el Dios providente que no abandona a los pobres. Se quedó sin nada por el momento, pero su confianza en Dios no se quebrantó. Sabía que algo surgiría, que la providencia de Dios no tarda en llegar. Este tipo de pobreza, silenciosa, muchas veces ignorada, es la que atraviesan tantas familias de clase baja que luchan día a día para llegar a fin de mes. En la tradición paulina
se fustiga la avaricia y se invita a la conformidad con lo necesario. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La clave está en aprender a contentarnos con lo que tenemos, no por resignación, sino por gratitud y confianza en que Dios proveerá lo necesario. He conocido en mi propia familia y en otras tan humildes como la mía la acogida del mendigo transeúnte a quien se hacía sentar en la mesa familiar y se le daba cobijo por algunos días. Esta generosidad, que no se mide por lo que se da, sino por el amor con que se ofrece, nos recuerda que la verdadera pobreza no es solo material, sino también espiritual. A veces la pobreza de espíritu se manifiesta en la incapacidad de ver al otro, de acoger al necesitado, de ser generoso con lo poco que tenemos. La liturgia de las horas, elogiando a la Santa Madre de Familia, dice: en la mesa de los hijos, hizo a los pobres un sitio. Es hermosa la realización literal de este gesto. Hacer sitio en nuestra mesa, en nuestro corazón, para aquellos que no tienen nada, es una invitación que Jesús nos hace a vivir el reino de Dios aquí y ahora. Nos invita a vivir de tal manera que nuestras manos estén siempre abiertas para dar, que nuestra mesa esté siempre dispuesta para acoger, que nuestro corazón esté siempre listo para amar. Al final, el llamado que nos hace la viuda del Evangelio no es solo un acto de generosidad material, sino un recordatorio de que el reino de Dios llega cuando nos hacemos vulnerables, cuando confiamos en la providencia de Dios y cuando, en nuestra pobreza, buscamos compartir con los demás. El reino de Dios está cerca y lo podemos hacer presente cada vez que, como la viuda, damos lo poco que tenemos, con un corazón generoso y lleno de confianza. Que así sea. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.